Miércoles 20 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos a iniciar este recorrido que hacemos cada mañana por las portadas de los diarios que se editan en nuestra provincia, Diario de Córdoba, ABC, Diario El Día de Córdoba, que en esta ocasión cada uno, como es habitual, entre semanas sobre todo, también cuando no hay mucha agenda sale por un sitio, aunque sí que encontrarán algunas coincidencias. Hay un tema en el que los dos periódicos más locales, Diario Córdoba y El Día, dedican su portada, aunque con algunos matices. Diario Córdoba, 5 columnas. La Junta anuncia un plan de choque para la dependencia e igualdad, destinará 77 millones para corregir los retrasos, dice. El Gobierno denuncia, el Gobierno andaluz, el Gobierno denuncia otra lista de espera oculta de 34.000 andaluces pendientes aún de ser atendidos. De ese aspecto, de lo que trata, de este aspecto último, trata el titular del Diario El Día, también en 5 columnas. La Junta descubre otra lista oculta, y entre comillas esta expresión, lista oculta, en dependencia. 34.000 personas, de ellas en Córdoba 4.600 personas, que se suman a los que ya había, hasta dar un total de unos 11.000 cordobeses y cordobesas que esperan ser incluidos en la lista en la ley de dependencia. El colectivo dice pendiente de recibir las ayudas previstas en la ley sería de 100.000 peticionarios a nivel andaluz, 11.000, como les digo, a nivel de Córdoba. Bueno, el tema de las listas ocultas, ya hablamos de ello, si recuerdan, cuando salió el tema de la sanidad, de la lista de espera sanitaria. No quiero ni justificar a uno ni dar argumentos a los otros, pero es cierto que hay muchos matices de qué es una persona en lista de espera o cuáles son las personas que están realmente en lista de espera. Yo creo que efectivamente habría personas que estaban esperando ser atendidos por la ley de dependencia y no lo hacían, con lo cual estaban fuera de la lista. Y también hay personas que el actual Gobierno ha incorporado a la lista, no sé si indebidamente, pero sí sin cumplir todos los requisitos. Es decir, que las cifras, como siempre, se pueden manejar. Probablemente no sean ni los 4.600 que dice ahora el gobierno andaluz, ni los que decía antes la Junta de Andalucía cuando la gobernaba el PSOE. Lo cierto es que hay en torno a 11.000 personas en Córdoba, quizá algo menos, que están esperando o bien en plan esta evaluación que se le hace individualizada para darle una baremación e incluirlos en un programa u otro según la prioridad asistencial que necesiten, están esperando ese plan, esa baremación, esa investigación, ese informe, o incluso ya una vez recibida su catalogación, su inclusión en un grupo u otro, están esperando que le lleguen las ayudas. Como saben, lo hemos comentado muchas veces, son en ocasiones personas críticas, personas de edad avanzada, que lamentablemente hay ocasiones en que reciben la primera de las ayudas cuando ya han fallecido, que me parece que es la más triste ironía en este caso. La ayuda a la dependencia cuando realmente es el único caso que no se necesita. La Junta anuncia un plan de choque para acabar con este retraso. Lo decía también ayer antes de ayer los sindicatos, el problema del área de dependencia es recursos, tanto materiales como humanos. No se hacen más cosas porque no hay suficientes recursos para acometerlo. Que, por cierto, decía ayer el PSOE, que ahora está la oposición, como saben, la Junta de Andalucía, que buena parte de las carencias en personal y en material que sufre la dependencia se debe a que en el gobierno de Rajoy, que por cierto, Juanma Moreno, tenía parte en ese gobierno, en el área precisamente de asuntos sociales, digo que aquel gobierno limitó los recursos, dejó de pagar la parte que correspondía al gobierno central en la atención a los dependientes. Bueno, es la polémica política de siempre, pero lo cierto es que hay pocos recursos, que hay poco personal, poco recurso material y poco personal humano para atender a tantas personas. Y como consecuencia de ello, hay muchas personas que aguardan y aguardan, con dependencias severas en algunos casos, aguardan a que se le haga esa evaluación que les permita disponer de unos recursos públicos pues para, como les digo, paliar los efectos de esa dependencia, que en ocasiones le postran en una cama o le deja recluidos en su habitación sin poder bajar cuando no tienen movilidad, o no pueden preparar su comida, o no pueden asearse. Todo lo que es la dependencia, que como saben fue una ley muy ambiciosa, pero como suele ser habitual en otros políticos, primero se puso la ley y luego se buscó el dinero, y no siempre hubo recursos suficientes para atender la ley como se previó en el texto, y eso lleva mucho tiempo ya arrastrado sin que se ponga fin a este problema, el problema de la dependencia. No, más cosas. También aparece eso en el diario ABC por algún otro sitio. Más cosas. Foto en el diario El Día para Palomo Spain,
para Alejandro Palomo, el diseñador cordobés de Palma del Río, que comisaría, bueno, por llamar de alguna manera, o es el invitado de una exposición muy interesante sobre ropa que se ha inaugurado en la Casa de las Cabezas. En la foto lo vemos ahí, a Palomo, junto a Manuel Ramos, propietario de la Casa de las Cabezas, y una chica, una modelo. Aquella alta costura, dice, del Renacimiento. Es una exposición que va a estar en Córdoba hasta el 30 de junio. Es una muestra que viene de Salamanca, de un museo que hay en Salamanca, y la ha cedido a este entorno. Y bueno, pues lo que ha hecho Manuel Ramos ha sido conjugar la arquitectura renacentista de la Casa de las Cabezas con también la ropa que se supone, dicen los expertos, que se usaba en aquella época. Hablamos de la ropa que usaba Cervantes, por ejemplo, y algo más. Barroco también la ropa de Góngora también aparece ahí, los tercios de Flandes. Se escapan a lo mejor un poco del ámbito renacentista, pero sí que el entorno lo es. Como digo, la Casa de las Cabezas es una casa renacentista, y en este entorno pues se ha colocado esta exposición, que, como le digo, estoy buscándolo del museo del que viene. Sé que es de Salamanca, pero no recuerdo ahora qué museo. Del Palacio Episcopal, supongo, de Salamanca, que se han cedido para esta exposición. Se muestran, como le digo, ropa muy singular. Hemos visto aquí la foto, la modelo esta que está a la derecha de la fotografía, y a un otro maniquí, mostrando cómo vestían en esa época. E incluso hace referencia, aunque viene la muestra de Salamanca, referencia al calzado, al cordobán, al calzado de cuero que nace de Córdoba, que se expande por el mundo. Y también se hace referencia a Sirjab, un músico, poeta cordobés, que también introdujo el refinamiento de la corte omeya, en la parte más tardía de la corte omeya, porque había el lujo oriental trasladado a Occidente no funcionó muy bien y hizo falta el refinamiento. Hablamos de hábitos que ahora actualmente tenemos en la cocina, por ejemplo, al poner una mesa o al vestirnos, el orden en la vestimenta. Tiene su origen, muchos de ellos, en la Córdoba musulmana, en Sirjab, y también se hace referencia a nuestro paisano antepasado, Sirjab, en esta muestra. Así que muy interesante, estará hasta el 30 de junio en la Casa de las Cabezas. Se conjuga arquitectura renacentista, una casa hermosa, si la conocen les invito a que lo hagan, y con la moda de esa época, de la época del Renacimiento. La foto del Diario Córdoba se marcha hasta Valencia. Ayer toreó Finito allí, una foto, bueno, de esa actuación taurómaca, y con el éxito para nuestro paisano. Finito de Córdoba resurge en Fallas, titula: el torero corta una oreja en Valencia tras una faena plena de arte. Y la foto, Finito de Córdoba, en la lidia de un toro de Fuente Imbro ayer en la feria de Fallas, la corrida que cerraba Fallas. Juan Serrano llegó a esta corrida fuera de cartel, él no estaba anunciado, sin embargo hubo una baja. Se le propuso a él esta corrida y actuó por delante de dos toreros, bueno, de lo que llaman ahora postmodernos, de Román y de Ginés Marín, y bueno, consiguió triunfar. Los otros dos, bueno, silencio, ovaciones, y Juan Serrano consiguió una oreja en su segundo toro. Algo, no digo que no fuera esperado, por sus seguidores sobre todo, pero es verdad que no lleva una temporada con muchas corridas precisamente como para que sea lo habitual. También hay referencia en el diario ABC a este asunto. En la parte alta, Finito saca su maestría y toreo clásico y triunfa en el cierre de Falla. Digo toreo clásico, lo señalan las crónicas, en contraposición a los dos compañeros de terna que, bueno, llevan otro estilo de toreo más actual, menos clásico, lo explicita el diario ABC en su portada, y Juan sacó pues lo que es habitual en él, cuando le salen las cosas bien, y a los que le gusta aquello, pues aplauden especialmente el toreo de Finito. Vamos con más cosas. El diario Córdoba, nos quedamos en la portada del Córdoba, un par de temas más locales. Dice: estudiantes de medicina se vacunan para prevenir las paperas. Llevamos hablando de este asunto varios días, algunas semanas. Ayer comenzó la vacunación, se calculaba que habría un centenar de alumnos en cada día, ayer fueron 74, creo haber leído por algún periódico, con lo cual, bueno, va un poco por debajo de la media. Quizás estén esperando a ver qué pasa. Habrá un estudiante desconfiado que quiera ver, como el del chiste del dentista, a ver qué pasa antes de entrar el segundo, que salga el primero, y en este caso pues ha vacunado a un grupo de alumnos. Recuerden, se lo decimos ayer,
que depende de la edad del alumno, si fue en su día inmunizado cuando era pequeño, si son chicas tienen una especial atención porque no pueden quedarse embarazadas en los 3 primeros meses a partir de que se inocula el virus. Este es virus vivo, el virus la vacuna de la viruela, de la papera, de la parotiditis, es un virus que se inocula vivo. Y eso es distinto a cuando se inocula virus para la creación de anticuerpos. Yo no entiendo mucho de medicina, pero sí que parece que es especialmente... hay que tener unas medidas especiales para cuando sean chicas en edad fértil, que es el caso de las alumnas de medicina y enfermería, y también fisioterapia, los que quieran hacerlo, que con respecto a los varones, bueno... que ellos van a su médico de familia si lo necesitan, les da sus pistas y si no, acuden al lugar que se ha establecido para ello para inocularse y poder seguir atendiendo a enfermos en previsión de que alguno de ellos le pueda contagiar las paperas, la parotiditis, la inflamación de la parótida, que es lo que se trata en las paperas. Más cosas. Diario El Día. Titula en el sumario: Interior reforzará a la Policía Nacional con 31 nuevos agentes este verano. Yo hubiera escrito a partir de este verano porque el titular es un poco engañoso. No significa que vengan 31 agentes en verano y se vayan en otoño. Significa que después de muchos años reclamando un incremento de la plantilla, viene una partida de agentes, una partida con todo el respeto, viene un grupo de agentes de la Policía Local, de Policía Nacional. El año pasado, si recuerdan, el propio gobierno reconoció que hacían falta 140 agentes, creo, para dotar a la plantilla de Córdoba del número suficiente para garantizar Córdoba y Lucena, que están dentro del mismo área, para garantizar la seguridad y para que los trabajadores, los agentes, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso Policía Nacional, pudieran trabajar de manera normal, es decir, sin doblar turnos obligatoriamente, con su descanso perceptivo, etcétera, etcétera. No son los que se necesitaban, no son todos, pero al menos llegan estos 31 nuevos agentes que reforzarán, como le digo, las comisarías de Córdoba y de Lucena. Saben que hay otro tema, en el tema de Córdoba Capital, que es la adecuación de las comisarías. En Córdoba Capital existen 3 comisarías, o 4, o 5 incluso, según como las contemos: la de Campo Madre de Dios, que es la que actúa como comisaría central; la de Fleming, que es una oficina prácticamente ya solo trabaja como oficina; la del Figueroa, que también se ocupa sobre todo de temas administrativos, inmigración, extranjería, DNI, etcétera; la de Guadalquivir, que es una comisaría menor, y también una oficina que hay en el casco histórico para atención sobre todo a turistas. Pero realmente la central, la de Campo Madre de Dios, tiene un estado de deterioro que se viene denunciando hace mucho tiempo. Parece que se había avanzado bastante en ese aspecto, ya hay una cesión, o al menos un anuncio de cesión de suelo, junto al Mercadona para la oficina central y junto al Pocito y la Fuensanta para una segunda oficina, para una segunda comisaría. Incluso se habla de alguna otra dependencia. Eso está parado, por ahora se pone un parche importante de 31 agentes, son muchos agentes de incorporación nueva, quiero decir, para Córdoba. Ahora hace falta que también se siga adecuando, mejorando sus condiciones de trabajo con una comisaría en condiciones que realmente, si ustedes han tenido que ir, lamentablemente, porque nadie va a gusto a la comisaría, a Campo de Dios, verán que ese edificio pues tiene un aspecto, bueno, de hace 100 años o más, y que las condiciones de trabajo no son las óptimas. Más cosas. Diario El Día también, nos quedamos aquí. El gobierno andaluz dice se posiciona con el sector y rechaza la tasa turística. Aparece con otro periódico, creo haber leído por ahí eso. Como saben, la tasa turística aparece y desaparece de la actualidad, según y quién. Hay ciudades que tienen interés, es el caso de Córdoba, al menos parcialmente, digo, el interés no es total, no parece que sea unánime, pero sí que algunos grupos políticos grupos y agentes sociales que prefieren que haya una tasa turística, y otras ciudades que tienen abiertas las puertas y cuantos más turistas se entren mejor. Saben que, siempre lo decimos, la tasa turística realmente es un impuesto turístico, porque la diferencia entre un impuesto y una tasa es que una tasa se cobra a cambio de algo. Una tasa de basura se cobra para que le recojan a uno la basura. El impuesto de circulación se paga y punto, no es a cambio de nada. Usted usa la calle o no la use, que tiene que pagar el impuesto de circulación. En este caso sería un impuesto turístico, porque no creo que se le diera nada al turista por llegar a Córdoba. Con lo cual hay algún matiz que incluso legalmente no sé hasta qué punto podría imponerse un impuesto de manera local. Existen impuestos locales, les digo, el impuesto de circulación o la contribución, el IBI, son impuestos locales, pero tienen una regulación especial.
de ámbito regional al menos o incluso nacional. En este caso, cuando el concejal responsable del área, Pedro García, lo planteó al INTUR, Instituto Municipal de Turismo, el otro día para que se aprobara, surgieron muchas dudas. Una de ellas el tema que les hablaba, impuesto o tasa. La segunda, hasta qué punto cobrar un impuesto que no sería tampoco un incremento, un ingreso de un gran calado. Hablamos de que se le quería cobrar a cada turista que viniese en autobús, creo que son 60 céntimos, y al que pernoctara €1, algo parecido. Con ese volumen, observen que en Córdoba vienen 1 millón de personas, que no todas pernoctan en Córdoba. Por ejemplo, a la Mezquita, que es un referente habitualmente en cuanto a ese número para saber qué número de personas puede venir a la ciudad. Aunque fuera €1, son 1 millón de euros, aunque fueran 2 millones, serían 2 millones de euros. ¿Merece la pena por esa cantidad, que es importante, pero son 2 millones de euros, son solo 2 millones de euros? ¿Merece la pena colgarse la etiqueta en la puerta de que hay que pagar por entrar? No lo sé, y esa misma duda lo plantearon desde el sector, tanto los empresarios, incluso trabajadores, algún sindicato también expresó sus dudas, mientras que los que no tienen el problema de que vengan o más o menos turistas, sí que tenían claro que sería interesante desmasificar, si es que hay una masificación, que yo no lo sé, algunas zonas de la Jerquía, sobre todo, Judería y la Jerquía, Cruz del Rastro, Cardenal González, Lucano, que es verdad que se han supersaturado de establecimientos de restauración. Bueno, digo que el debate surgió en el Instituto de Deportes y se decidió pasar batata caliente a la Junta de Andalucía. Se pidió que, primero, para evitar disputa entre tasas e impuestos, fuera un impuesto regional, y en segundo lugar, para evitar que Córdoba sí, Málaga no, o Sevilla no, o Granada sí, porque fuera para todo el mundo. El gobierno andaluz, el nuevo gobierno andaluz, ya menos nuevo, el gobierno actual de PP y Ciudadanos, ya ha dicho que no se le pasa por la cabeza inicialmente plantear un impuesto turístico o una tasa turística, como le quieran llamar, en ningún momento, porque Andalucía vive fundamentalmente del turismo y entiende que es una forma de cerrar puertas, aunque fuera psicológico, porque hablábamos, si recuerdan, que esta tasa, este tipo de impuestos o tasas, no se les cobra al turista, no hay un gorrilla esperando en la puerta del puente al que pasa le saca un ticket, sino que se incrementan los precios, por ejemplo, los billetes de autocar que vienen a Córdoba. Si ahora cuesta, no sé, 30 euros, pues habría que pagar 30,60. Y esos con 60 serían los que recaudaría el ayuntamiento. En los hoteles igual, si hay que pagar por noche de hotel 90 euros, pues serían 91. Y ese euro de más sería el que recibiría el ayuntamiento. Con lo cual el turista realmente incluso hasta ni se entera, pero sí que al final, sobre todo las ciudades que compiten con nosotros por atraer turistas, podrán utilizar aquello como argumento para que elijan, por ejemplo, Granada o Sevilla en lugar de Córdoba, porque Granada o Sevilla tiene las puertas abiertas y Córdoba tendría que pagar una cantidad ínfima, como les digo, pero siempre tenemos un cartel en la puerta que no sé hasta qué punto es la mejor publicidad que Córdoba necesita. Es cuestión de plantear pros y contras y que decidan los más interesados, que interesados somos todos, pero en general, pero concretamente hay empresarios, hay trabajadores, y si Córdoba no se decide a apostar por otros sectores de producción, pues habrá que seguir confiando en el tema turístico. Hablando de este asunto, de otros sectores, el diario ABC trae en su portada, también en referencia con otro periódico, lo buscamos, trae en su portada que Córdoba tiene capacidad para mover el triple de mercancías por ferrocarril, el triple de lo que ya hace. El año pasado, la estación de Liguerón recibió a 2.798 convoyes de carga, cuando podía haber negociado, haber acogido, haber movido el triple. ¿Por qué ocurre esto? Ayer creo que fue ayer, hubo una reunión profesional en la que operadores, logísticos, ferroviarios, portuarios vinieron a Córdoba a conocer parte del proyecto Córdoba Acoge el Tren, se llama, en el que apuesta el Ayuntamiento y otros sectores, en eventos Junta de Andalucía también tendrá que apostar porque hay una inversión necesaria, y también Gobierno Central, Ministerio de Fomento, para hacer de Córdoba el nudo logístico del que venimos oyendo hablar hace décadas y que no acaba de cuajar. Uno de los argumentos es este que trae el diario ABC, que ya hay capacidad. Es decir, no estamos hablando de un proyecto que tiene que inventarse, que tiene que nacer de cero, que tiene que empezar a preparar una estación de mercancías, unos terrenos para albergar naves, etcétera, etcétera. Aquí ya está. El problema es que a pesar de que está, no tiene uso. ¿Por qué razón no tiene uso? Bueno, pues las razones son muchas. Quizá falta de promoción, quizá falta de lealtad en el propio gobierno autónomo andaluz, que se le ha llevado parte del negocio a Antequera, cuando en principio esa carrera iba a Córdoba muy peor
muy por delante, y también falta de apoyo empresarial. Se confiaba en que hubiese empresarios, tanto locales, provinciales, regionales, incluso multinacionales, que vinieran a Córdoba, que al final pues, han elegido otro destino y no es Córdoba el sitio en el que están operando. Se puso en marcha esto, ahora hace falta darle continuidad y sobre todo crear sinergia y crear complicidades y que cuando lo que haga el ayuntamiento tenga respaldo en las instituciones, Diputación, Junta, Gobierno Central, también en las empresas, los empresarios, las organizaciones empresariales de Córdoba y de Málaga y de Granada y de Sevilla, que haya una coordinación y que todos los agentes trabajen en el mismo sitio. Repito, hubo una reunión con agentes ferroviarios, portuarios y de transportes en general, que todos vieron muy bien el proyecto. Ahora hace falta que esto cuaje y que se pongan, primero, que se eliminen trabas burocráticas, segundo, que se pongan a disposición de las empresas pues, suelo, ayudas y incentivos para que vengan y luego ya poner en pleno uso todo el operativo que ya existe. Más cosas. En el diario, ¿dónde lo he leído? El diario, aquí también viene, el diario El Día, perdón, en la parte alta, habla del año santo de Montilla, el año jubilar de San Juan de Ávila que comienza ya. El Vaticano dice concede un año jubilar para Montilla dedicado a San Juan de Ávila. Como saben, el santo está enterrado en Montilla. Dentro de los actos va a ser nombrado hijo adoptivo de la localidad cordobesa, eso será cerrando el año jubilar. Y el próximo día 6 comenzará este año jubilar de San Juan de Ávila en Montilla. Habrá sus actos religiosos sobre todo, también actos culturales, habrá exposiciones, etcétera, etcétera. San Juan de Ávila se cumple ahora, como saben, 450 años de su fallecimiento, que fue en el 1569, y se cumple también 125 años de su beatificación y se cumple 50 años de su canonización, es decir, que hay mucho que celebrar. Se ha juntado todo entre este año y el 2020, que se va a unir los 2 años, o sea, el año no va de enero a diciembre, sino que en este caso va de abril al año 2020, creo que también hasta la primavera de 2020. Bueno, San Juan de Ávila es maestro de la Iglesia, como saben, doctor de la Iglesia, vinculación con Córdoba grande, sobre todo con Montilla, y se concede este año jubilar. Ya se conocía, no es que sea una sorpresa, sino que se han presentado el inicio de estas actividades y el programa de actos que no se había hasta ahora concretado. Habrá también actividad del Foro Óseo del Cabildo, el Foro Óseo que, como saben, pertenece al Cabildo, relacionado con la festividad, con la conmemoración del Santo de San Juan de Ávila. Bueno, hay más cosas locales, por ahí alguno me queda. No, vamos con información deportiva, que también aparece en los periódicos. El diario ABC trae una parte, otros periódicos traen las otras, aunque la portada solamente lo trae ABC. Titula: Carlos González lanza una oferta a Jesús León para recobrar el control del Córdoba Club de Fútbol. Según publica el diario ABC, ayer fue toda la tarde, saben rumores para acá y para allá. Según publica el diario ABC, Carlos González le ha propuesto a Jesús León condonarle la deuda que tiene que satisfacer el propietario hoy por hoy mayoritario de las acciones del Córdoba, que es Jesús León, tiene que favorecer, creo que a final de julio, pues le propuso perdonar esa deuda y además ofrecerle una prima de 2 millones de euros en caso de que el Córdoba bajara y recuperara la categoría al fútbol profesional. Eso es lo primero que conocimos ayer, la presunta oferta, de Carlos González. Una oferta que todo apunta a que fue filtrada por el propio Carlos González, que fue el que le interesó mover un poquito, sondear la opinión pública, a ver cómo recibía la afición del Córdoba, que tanto le criticó en su día la gestión, cómo recibía el Córdoba la oferta de González de recuperar el control del Córdoba. Recuerden que cuando se firmó la venta del paquete mayoritario de acciones de Carlos González a Jesús León, se incluyó una cláusula que en caso de impago volverían a Carlos González, es decir, que la opción de que Carlos González recupere el control del Córdoba no ha desaparecido en ningún momento, porque Jesús León, lamentablemente, para él y para el Córdoba y para el equipo en general, para el club y para el equipo, nunca ha ido muy sobrado en cuanto a sus pagos, con lo cual desde primera hora ya ha ido renqueando, así que la opción de que González recupere el club por la vía de la cláusula estaba ahí, la cláusula de reversión de las acciones. Lo que ahora ha hecho Carlos González simplemente ha sido anticipar un poco lo que puede ocurrir en julio si Jesús León no pudiera responder a sus compromisos con Carlos González. Y es que en caso de que no responda a sus compromisos, las acciones vuelven al Córdoba. González, que igual ha visto que la opción, que el momento era el idóneo, le ha propuesto a Jesús León, pues esto, que
le perdona la deuda que tienen pendiente, creo que son 4,5 millones, creo recordar, y además le ofrece, por si el Córdoba bajara, una cláusula, un poco una especie de revalorización, porque el Córdoba valdría mucho menos, lógicamente, en segunda B que en segunda división, con lo cual se supone que la subida, ascenso de categoría, beneficiaría al nuevo propietario. Ya le pasó a González, recuerden, con el ascenso a primera, había una cláusula que firmó con Prasa, cuando le compró las acciones a Prasa, en las que había una prima, una especie de pago añadido, si el Córdoba subía a primera división, y hubo que pagarlo, en aquel momento se pagó muy gustoso, como se pagaría de nuevo una cláusula por ascender a categoría profesional. Bueno, esto es lo que conocimos ayer tarde, que González lanzaba esa oferta. León ha respondido a la oferta en el diario Córdoba. Saben que, y hago un pequeño paréntesis, cada uno de los presidentes ha ido escogiendo medios de comunicación para lanzar su mensaje. González se enfrentó a todo el mundo y da buena prueba de ello a los periódicos, que le hicieron poco caso en su momento. Ahora se acerca más a la ABC, se acerca más a la cadena COPE, mientras que Jesús León está más cercano ahora quizá al diario Córdoba, y eso hace que cada cual aproveche sus medios para lanzar su mensaje, y unos hacen más caso a un mensaje que a otro. Jesús León habla, González habla en ABC, Jesús León habla en el diario Córdoba, responde que ofertas no ha recibido ninguna, que las ofertas no se anuncian, se hacen. Bueno, no lo sé. Supongo yo, él siempre ha presumido de que tiene una relación con Jesús León con Carlos González, que se ven. González viene por Córdoba de cuando en cuando, es habitual verle por Córdoba, si pasean por el Vía Norte igual se la han encontrado alguna vez, viene de cuando en cuando. Y entonces dicen que se ven, yo no lo sé. También entró en escena el otro elemento de la otra pata del banco, que es Luis Oliver. Saben que llegó al Córdoba como socio de Jesús León, tuvo que abandonar el Córdoba porque la Liga se lo exigió, Tebas se lo exigió prácticamente a Jesús León, por una mala praxis, se supone, porque utilizó prácticas ilícitas o poco éticas quizá, cuando no ilegales, según decía Javier Tebas, y le obligó a Jesús León a romper la sociedad. Ahora aparece de nuevo este Oliver. ¿Saben cuando vino a la Extremadura, cuando fue el Córdoba a jugar a Extremadura, al Almendralejo al Almendralejo, jugar contra la Extremadura? Hubo una entrevista con un periódico y se dejó ver también, y volvió a decir que él lo pasó muy bien en Córdoba, que él tiene amigos en Córdoba, que le gusta el proyecto y que no descarta algún día hacerse con el control del Córdoba. Bueno, pues aquí tenemos tres actores: Jesús León por un lado, Carlos González por otro, Luis Oliver por otro, en una situación compleja en lo deportivo. El Córdoba, saben, está a 10 puntos de la permanencia, queda tiempo para salvarse, pero quedan pocas esperanzas viendo cómo transita el equipo. Pero peor que la crisis deportiva, la crisis en los despachos, con ese impago que les digo, con esa deuda que tiene Jesús León como máximo accionista con respecto al accionista que le vendió las acciones, e incluso con algunos compromisos que el Córdoba no acaba de satisfacer, con problemas de límite salarial, con problemas de patrimonio. El Córdoba, saben que está en una situación prácticamente de quiebra concursal porque no tiene activos, porque el Córdoba no tiene propiedad de ninguna, el proyecto de ciudad deportiva se frustró, tiene muy pocos jugadores fichados. El Córdoba tiene una situación en los despachos compleja, y aparecen estos dos elementos, elemento González, elemento Oliver, que pueden o salvar al club o rematarlo. Esto es como según cómo acabe la película. Si alguno de los dos se hace con el control del Córdoba, le da tranquilidad en la faceta económica, permite plantear un buen proyecto, pues saldrá adelante. En caso contrario sería un fracaso. De González se llegó a decir ayer incluso que tenía hasta entrenador, se habló de Carrión, de regreso de Carrión, que estaba entrenando en Melilla. En fin, hay proyectos que parecen más avanzados, otros que están ahí, pero cuando se hizo la operación de compraventa de León, las acciones de González, hace año y poco, pasó igual. También había varias opciones sobre la mesa, empezaron a salir nombres, hasta que apareció el de León y Oliver, que muchos creyeron, yo también, que no era el proyecto más solvente económicamente, como se demostró después, pero que fue el que satisfizo a González. No sabemos si por el tema económico o por las condiciones que se firmaron en el contrato, que le garantizaban lo que parece que podía ocurrir, que es el regreso de González después de no arriesgar nada, de hacerse de nuevo con el control del Córdoba y recuperar el Córdoba por un poquito de dinero. La afición le respondió mal, entre otras cosas porque está el equipo tan mal que cualquier cosa que venga puede ser mejor. ¿Quién lo diría, no? Después de tanto tiempo intentando buscarle al Córdoba un novio y quitarse de medio a González, ahora parece que el regreso de González no sería la peor opción. Recuerde que González protagonizó un ascenso a primera histórico después de muchísimo tiempo, y lo que tenemos ahora es un descenso
histórico también, después de mucho tiempo entre primera y segunda división, fútbol profesional de Córdoba. Seguiremos hablando hoy mucho de este tema, todavía queda hasta julio tiempo para que se satisfagan deudas, pero sí que es verdad que parece que se está animando un poco la cosa de cara a este final de ciclo, al menos en lo deportivo. Veremos también si en cuanto al propietario, a las acciones del Córdoba. Lo dejamos aquí, más asuntos que como siempre les invito a que profundicen, que sigan leyendo a la prensa, en el kiosco, en internet. Mañana, si les apetece, les espero en este mismo sitio a esta misma hora. Hasta mañana, gracias por su atención.